Hoy en día estamos viviendo grandes avances en el movimiento ecuménico, el cual está siendo impulsado no solamente por el Vaticano, sino por las más grandes denominaciones protestantes. La Curia Vaticana y los líderes de las denominaciones protestantes conocen muy bien la historia de la Reforma, pero lamentablemente las nuevas generaciones de feligreses de ambos bandos, ya sean católicos o protestantes, saben muy poco acerca de lo que motivó la Reforma en la Edad Media, cuando los reformadores Wycliffe y Juan Hus confrontaron la corrupción que había dentro de la Iglesia Católica Romana, aunque realmente fue un monje católico romano llamado Martín Lutero quien hizo tambalear el sistema papal, encendiendo la mecha de la Reforma protestante cuando clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. El monje agustiniano se atormentaba con el pensamiento de que Dios era un Dios cruel e injusto, que no le ofrecía ninguna seguridad de salvación. En esa terrible situación, comenzó a investigar las Sagradas Escrituras para tratar de resolver su crisis espiritual. Habiendo descubierto en la Biblia las grandes verdades de la justificación por la fe y la salvación por gracia, por medio de la fe solamente en la obra de redención realizada por Jesucristo, Martín Lutero hizo resonar en la tierra el grito de sola escritura, escritura sola. Hoy en día, una grieta en esta doctrina ha empañado el mensaje del protestantismo. Por definición histórica, los protestantes fueron los que protestaron ante el reclamo del Papa de ser el representante de Dios en la tierra y por lo tanto la suprema autoridad para poner y deponer reyes sobre la tierra y dictar el dogma de fe que la gente, que el pueblo debía de creer. Los protestantes somos los que creemos en la Biblia y la aceptamos como nuestra suprema autoridad por el simple hecho de que esta es la palabra de Dios y que el mismo Papa debe someterse a la suprema autoridad de la Biblia, al igual que todo simple mortal. Pero ¿sabía usted que ahora la Iglesia Católica se ríe de los protestantes por haberse dejado sacar de debajo del brazo las Biblias protestantes que usaron los reformadores, las cuales fueron basadas en el Textus Receptus, cambiándolas ahora por Biblias ecuménicas basadas en el texto crítico? Ahora, si un protestante dice que la Biblia es su suprema autoridad, con seguridad, cualquier católico romano le responderá: ¿cuál de todas? Los jesuitas se sienten muy satisfechos porque su trabajo paciente y perseverante de varios siglos ha dado sus frutos. Han logrado engañar hasta los pastores y teólogos protestantes más inteligentes, haciéndoles creer que el Nuevo Testamento todavía está en proceso de verificación y que no tenían un texto bíblico confiable antes que el Vaticano sacara a la luz dos manuscritos muy antiguos, el Sinaítico y el Vaticano. Ya la Iglesia Católica se jactaba de tener mayor autoridad que la Biblia por haber impuesto el día del sol, Sunday, o sea, el domingo, como día de observancia religiosa, aún antes de que el protestantismo naciera. También se jacta de haber alterado los 10 mandamientos, pero ahora se enaltece con mayor razón por haber logrado que los mismos protestantes ridiculicen sus Biblias protestantes, King James y Reina Valera, y no conformes con ridiculizarla, también las alteran y sacan versiones con nombres como la Queen James y la Reina Valera textual, las cuales usan el nombre, pero no son otra cosa más que perversiones de la verdadera Biblia. No es un secreto que la Iglesia Católica reclama el derecho de haber logrado estas grandes hazañas. Sin embargo, nuestra generación de protestantes ya no protestan,
se dejan seducir por la sonrisa y hablar tierno de un anciano, y echan por la borda la siniestra historia de una institución cruel que siempre se ha opuesto a la libertad de conciencia, una institución que se contradice a sí misma y siempre ha ido más allá de la autoridad de las Escrituras. Lo que los reformadores protestantes hicieron fue desafiar una autoridad eclesiástica que se ponía por encima de la Biblia. Pregunto, ¿ha dejado la Iglesia Católica Romana de ponerse por encima de la palabra de Dios hoy en día? ¿Realmente creen los evangélicos que están volviendo a hacer lazos con Roma, que el Vaticano está interesado en la integridad del texto bíblico para hacer la voluntad de Dios? Los protestantes que aún protestamos estaríamos dispuestos a unirnos a la Iglesia Católica si el Papa y los sacerdotes dejaran de reclamar para sí el derecho de ser los representantes de Cristo en la tierra, porque el único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, según San Juan 14, 16 y 26. Nos uniríamos a la Iglesia Católica cuando el Papa se despojara del título Santo Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo, dijo Jesucristo en San Mateo 23, 9. Así que, de acuerdo a la Biblia, el Papa de Roma ni es santo, ni es padre de nadie. Los protestantes nos uniríamos a la Iglesia Católica cuando el Papa dejara de pretender ser la cabeza de la Iglesia, porque Él, es decir, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. En la Iglesia Católica Romana no es Cristo Jesús el que tiene la preeminencia, sino el Papa y la Virgen. Nos uniríamos a la Iglesia Católica cuando el Papa dejara de dar el mal ejemplo de arrodillarse y besar imágenes hechas por manos de hombres, pues esto, según la Biblia, corrompe el alma, según Deuteronomio 4, los versículos 15 al 19. Nos uniríamos a la Iglesia Católica cuando dejaran todos de arrodillarse ante una oblea blanca llamada hostia, porque esa no es Cristo presente en medio de su iglesia. El Jesucristo que murió y resucitó para pagar la deuda de nuestros pecados, aún permanece en el cielo, a la diestra del Padre, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hebreos 1:13. Si todas las cosas anteriormente citadas y algunas otras no mencionadas, que también son fundamentales, fueran corregidas por la Iglesia Católica, entonces, y a pesar de todo el lastre de maldad que esa institución arrastra, nos uniríamos en comunión cristiana. Pero la unidad que en este momento se está dando entre católicos y evangélicos no está cimentada en las verdades bíblicas, sino en causas comunes como el aborto, el calentamiento global, el bienestar social, el desarrollo sostenible, etc. Lamentablemente, muchos miembros de las iglesias evangélicas no tienen una clara verdad del Evangelio y están traicionando la reforma protestante. Peor aún, están pasando por alto el mismo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los evangélicos creen más en la infalibilidad de sus papas protestantes que en la infalibilidad de su Biblia protestante. Lo que descubrimos en este momento es que no hay un desarrollo de la verdad, sino un alejamiento de la misma, y esto a pesar de que la gente evangélica tiene a su alcance infinidad de versiones de la Biblia como nunca antes. Si los evangélicos no logramos comprender el engaño de Satanás en este asunto y lo corregimos, nosotros y nuestros hijos corremos el riesgo de perder mucho más de lo que podemos imaginar. Perderemos sobre todo la confianza absoluta
en las promesas de Dios cuando más las necesitamos. Es así que mientras la Iglesia Católica no corrija los errores que denunciaron los reformadores, no creemos que sea el momento de unirnos. Esta división no es diabólica, es cristiana. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada, dijo Jesucristo. Mateo 10:34. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre causará división entre los que aman a Dios y los que le aborrecen. Y si alguno cree que por exponer estas verdades soy violento, divisivo y carente de amor, le digo que no es así. Tengo amigos católicos a quienes estimo y respeto, y no levantaría tampoco un solo dedo para defenderme de un ataque violento por causa de lo que he dicho. Yo no creo que una institución religiosa, ni aun un gobierno, tenga el derecho de ponerse por encima de Dios y de su palabra, creando leyes que violen la libertad de conciencia y los derechos inalienables que Dios ha dado a todas sus criaturas. Nosotros, los cristianos evangélicos, que no queremos unirnos, somos gente pacífica, pero no somos ignorantes, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, no personas, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo pues no defiendo religión, defiendo el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión y a mi propia libertad para creer conforme a las Escrituras sin alteraciones ni omisiones.